Su importancia en la sociedad. Bienvenido a la capacitación Instalación de fibra óptica. El público con acceso a Internet ha incrementado y origina una mayor demanda en el uso del ancho de banda. La fibra óptica ha revolucionado en el mundo de las telecomunicaciones por su capacidad de transmitir datos a una gran velocidad. Su versatilidad la hace indispensable para diferentes aplicaciones: televisión interactiva, videoconferencias o Internet. Incluso se utiliza en el ramo de la medicina. Debido a que la fibra óptica es inmune ante perturbaciones electromagnéticas, la transmisión de la señal es de buena calidad. Otra ventaja es que la fibra óptica es ligera y flexible, lo que facilitará su instalación. Actualmente, las empresas de telecomunicaciones buscan expandir sus redes de fibra óptica, por lo que la demanda de instaladores capacitados crece cada día más. En el futuro, las aplicaciones de la fibra óptica se multiplicarán. Aquí estudiarás los principios de la fibra óptica, su estructura y funcionamiento. Conocerás las medidas de seguridad necesarias para cada actividad y detectarás problemas en las redes. Cuando termines tu capacitación, podrás participar en nuestra bolsa de trabajo. Haz tu mejor esfuerzo y realiza todas las actividades preparadas para ti. Planta interna y externa. Actualmente, la fibra óptica se emplea en diversas instalaciones como redes telefónicas, televisión por cable y otros servicios. Los cables de fibra óptica se fabrican con una longitud menor a 5 kilómetros. El cableado en planta interna se realiza dentro de edificios o en instalaciones de poca longitud, por lo que no es necesario utilizar empalmes. La estructura más común de una planta interna es cableado vertical, salas de conexiones, switches. El cableado en planta externa se encuentra fuera de los edificios y puede estar colgado de postes, bajo tierra, a través de conductos subterráneos o bajo el agua. Por lo tanto, se puede clasificar su instalación en instalación aérea, instalación subterránea o instalación marina. Para cableado en planta externa es necesario realizar uniones con fusión o empalmes. Medidas de seguridad en planta externa 1. Ya que las instalaciones de fibra óptica se pueden realizar en lugares elevados, como postes o fachadas, deberás apoyarte de una escalera que puede ser de extensión o de tijera. Para un manejo seguro de la escalera, debes verificar estos aspectos antes de usarla. Que se encuentre en buenas condiciones, por ejemplo, que no tenga peldaños rotos o flojos. Que el lugar donde vas a colocarla esté libre de obstáculos y la superficie sea firme. Que los separadores de la escalera estén asegurados. Que no haya material o herramienta encima o alrededor de la escalera. Para cargar y mover la escalera, busca la parte media de la escalera y pasa tu brazo entre los peldaños. Levántala y móntala en tu hombro. Sujétala con ambas manos. Para girar la escalera a la izquierda, hazlo con la mano que toma el costado superior, y para girarla a la derecha, hazlo con la mano que toma el costado inferior. Para instalar la escalera correctamente, toma un peldaño con una mano y con la otra sujeta un costado. Para girar la escalera de izquierda a derecha, usa la mano que toma el peldaño. Para no perder el equilibrio, controla la escalera con la mano que la está sosteniendo. Si la instalación es en la fachada, revisa que la separación entre el piso y la base de la escalera sea la cuarta parte de la altura de la fachada. Si se trata de una instalación en poste, la separación entre la base del poste y la base de la escalera debe ser la cuarta parte de la longitud de la escalera.
Para la instalación en postes debes de colocar tus señalamientos de seguridad en el área de trabajo. Golpear el poste con un martillo desde el nivel del piso hasta la altura que alcance tu brazo extendido. Si emite un sonido retumbante y hueco, el poste está en mal estado y no es seguro. Mover el poste. Si la madera cruje o se mueve en el piso, el poste no es seguro. Evita tocar los cables eléctricos con la escalera, herramienta o alguna parte de tu cuerpo, ya que esto puede ocasionar una descarga eléctrica. Para subir al poste, sigue estos pasos. Amarra la escalera al poste con la soga a una altura aproximada de 1,5 metros del piso. Coloca una bandera roja en este amarre. Sube y rodea el poste con uno de tus brazos. Rodea el poste con la bandola e inserta el gancho en el cinturón. Nunca te quites la bandola mientras trabajas en el poste. Amarra los costados de la escalera y el poste con una soga de nylon en la parte superior. Para bajar del poste, retira el amarre que sujeta la escalera. Rodea el poste con uno de tus brazos. Retira del cinturón el gancho de la bandola. Si sigues estas medidas de seguridad, garantizarás tu integridad física, así como la de tus compañeros y peatones. Medidas de seguridad en planta externa 2. Cuando realizas instalaciones subterráneas en los pozos, debes implementar las medidas de seguridad necesarias. Un pozo de visita permite el acceso a las instalaciones subterráneas de cables de fibra óptica. Antes de entrar al pozo, realiza lo siguiente. Coloca la defensa para pozo en sentido contrario a la circulación. Coloca los conos reflejantes en sentido de la circulación. Coloca los dos primeros conos a una distancia de 4 metros uno del otro como base de un triángulo. Coloca cada cono a 5 metros de distancia formando un triángulo. Para acceder al pozo, afloja la tapa limpiando el contorno entre el marco del pozo y el de la tapa. Mide con un equipo especial la concentración de gases para saber si es seguro descender. Inserta el gancho en el orificio del marco de la tapa. Jala la tapa hacia ti con ambas manos. Procura mantener la espalda recta. Apoya la tapa en el marco del pozo, sosténla con una mano y con la otra coloca el gancho en el piso. Coloca la tapa encima del gancho para que al finalizar la instalación puedas levantar la tapa fácilmente. Para trabajar de manera segura en el pozo, apóyate sobre los soportes para bajar al interior del pozo o utiliza una escalera. Aplica bactericida en el interior del pozo. Si tienes dudas sobre cuál es un cable telefónico o un cable de corriente eléctrica, informa a tu jefe inmediato. Mantén alejados del borde del pozo todos los líquidos o gases combustibles. Sigue estas medidas de seguridad para evitar accidentes y situaciones que puedan poner en riesgo tu salud y la de tus compañeros. Fibra óptica. Tú trabajarás con un medio de transmisión que se conoce como fibra óptica. La fibra óptica es un medio para transmitir señales en forma de ondas de luz, las cuales contienen información de voz, datos o video. Esta consiste en hilos de fibras transparentes de vidrio o plástico. La fibra óptica se compone de los siguientes elementos. Núcleo. Es el centro de la fibra por donde se transmite la luz. Revestimiento o cladding. Es la capa óptica exterior de la fibra que mantiene la luz en el núcleo y la conduce a través de él. Recubrimiento o buffer. Es una capa exterior de plástico resistente que protege a la fibra de la humedad y de los daños físicos.
Las fibras ópticas pueden construirse de tres maneras: núcleo y revestimiento hechos de plástico, núcleo y revestimiento hechos de vidrio, núcleo de vidrio y revestimiento de plástico. La fibra óptica tiene una gran variedad de ventajas con respecto a otros medios de transmisión. Entre las más importantes se encuentran: transmite una gran cantidad de información con alta velocidad. Puede transmitir información a través de distancias muy largas. No le afectan las señales electromagnéticas como las de radio. Sus dimensiones son pequeñas, además de que es ligera y flexible. Ahora ya conoces qué es la fibra óptica y cómo se compone. Funcionamiento de la fibra óptica. La fibra óptica es similar a un cable eléctrico, solo que en lugar de transportar energía eléctrica, traslada luz. Para entender cómo funciona la fibra óptica, es necesario que entiendas los siguientes conceptos sobre la propagación de la luz. La reflexión es el cambio de dirección que sufre la luz cuando ésta choca con una superficie y rebota. El ejemplo más común de este fenómeno ocurre en los espejos. La refracción es el cambio de dirección y de velocidad que experimenta la luz cuando pasa de un medio transparente a otro. Por ejemplo, cuando un rayo de luz que viaja por el aire llega a una superficie de agua, el rayo cambia la dirección de su propagación. Además, una parte de la luz se transmite en el agua y otra parte se refleja. Este indica qué tanto se reduce la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro, y cada material tiene un índice diferente. Por ejemplo, si un material tiene un índice de refracción igual a 1, significa que la luz viaja a la misma velocidad en este material que cuando viaja en el aire. Si un material tiene un índice igual a 2, significa que la luz se propaga con la mitad de la velocidad en ese material comparado con su velocidad en el aire. Este fenómeno óptico se representa cuando un rayo de luz que viaja por un medio llega a un segundo medio y la luz se refleja en su totalidad. Para que este fenómeno ocurra, la luz debe incidir sobre el segundo medio en cierto ángulo, conocido como ángulo límite. Esto es lo que sucede en la fibra óptica. La luz que entra en ella queda atrapada y se va reflejando en toda la longitud de la fibra. En un caso ideal, la misma cantidad de luz que entra es la misma que llegará al receptor. Tipos de fibra óptica. La fibra óptica se clasifica en dos tipos de acuerdo con la cantidad de modos en los que puede viajar la luz, es decir, los caminos que puede seguir. En esta fibra solo viaja un haz de luz en línea recta. Este tipo se utiliza cuando se transmiten señales a larga distancia. Se transmiten grandes cantidades de información. Este tipo se utiliza en aplicaciones como telefonía y televisión por cable. Este tipo de fibras transmiten varios rayos de luz en su núcleo, los cuales siguen varios caminos. Al contrario de la fibra monomodo, esta se usa en distancias menores a 2 kilómetros como redes locales y transmisión de datos. Las fibras multimodo se clasifican en dos tipos. Índice escalonado. El índice de refracción no varía a lo largo del núcleo. Atenúa la señal y tiene poco ancho de banda, por lo que la transmisión de información es lenta. Por ejemplo, este tipo se utiliza en transmisiones de audio. Índice gradual. El índice de refracción varía. Tiene un ancho de banda mucho mayor y se emplea en instalaciones de planta interna y en redes de área local. El tipo de fibra óptica que se utilice en la instalación dependerá del proyecto. Parámetros ópticos de la fibra. Hay parámetros de las fibras ópticas que determinan cómo se comporta la luz.
Los más importantes son los siguientes. Apertura numérica. Es un número que indica cuánta luz puede entrar en la fibra óptica. Entre mayor sea, mayor es la cantidad de luz que puede aceptar en su núcleo. Atenuación. Es la pérdida de potencia de una señal. En el caso de la fibra óptica, es la pérdida de potencia de la luz y se expresa en decibeles. La atenuación en un sistema de comunicación por fibra óptica depende de varios factores y se clasifican en dos tipos. Factores intrínsecos. Las características de la fibra pueden causar atenuación. Por ejemplo, los materiales con los que está construida la fibra pueden absorber parte de la luz. Factores extrínsecos. La luz puede perder potencia por causas externas a la fibra óptica, como defectos de instalación o cuando se acoplan fibras de forma errónea. Ancho de banda. Indica la cantidad de datos que pueden transmitirse en un periodo de tiempo a través de la fibra. Generalmente se expresa en bits por segundo. Estos parámetros son los que tendrás que medir cuando instales la fibra óptica. Elementos de los sistemas de transmisión por fibra óptica. Los sistemas de transmisión por fibra óptica conducen la información entre dos puntos. Estos convierten señales eléctricas en señales de luz. Un sistema de transmisión tiene tres componentes. Transmisor. Genera la señal de información. Primero, recibe la señal de voltaje y la convierte en corriente eléctrica. Esta señal hace que una fuente emita luz con cierta intensidad. Medio de transmisión. En estos sistemas, el medio es la fibra óptica. Receptor. Es el dispositivo que recibe la señal generada por el emisor y convierte la luz en corriente para obtener la información enviada. Cada uno de los elementos puede variar dependiendo del proyecto en el que trabajes. Esto te servirá para entender cómo hacer las instalaciones dependiendo de cada tipo de transmisores y receptores. Transmisores y receptores ópticos. Como instalador de fibra óptica, es necesario que conozcas cómo funcionan los transmisores ópticos y cuáles son las fuentes que generan las señales que viajarán a través de la fibra. Los transmisores ópticos son los encargados de generar la señal que lleva la información. Esto lo hacen a través de una fuente de luz, que convierte las señales eléctricas en señales ópticas. Las fuentes más usadas en los transmisores ópticos son: un diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa corriente eléctrica a través de él. Sus características más importantes son: tiene poca potencia óptica. La luz sale en un patrón divergente, por lo que es más difícil acoplarlos a las fibras, y se utilizan en las multimodo. Transmiten información con poca velocidad, es decir, su ancho de banda es limitado. Provocan dispersión cromática en la fibra, es decir, los rayos de luz que se propagan no llegan al mismo tiempo, lo que ocasiona que la señal se distorsione. Un láser es un dispositivo que produce un haz luminoso muy intenso al estimular los átomos, moléculas o iones de un material. Para la aplicación en las fibras ópticas, sus características principales son: la luz sale en forma estrecha, por lo que se acopla fácilmente a fibras monomodo. Además, provoca poca dispersión cromática. Son capaces de transmitir información a largas distancias. Transmiten información a una velocidad alta, es decir, tienen un ancho de banda grande. El receptor óptico convierte las señales ópticas a señales eléctricas para recuperar la información que envió el transmisor. Esto lo hace con un fotodetector que convierte la luz en energía eléctrica. En general, los fotodetectores se clasifican en dos tipos. Fotovoltaicos. Estos producen un voltaje cuando incide la luz. Fotoconductivos. Estos generan corriente eléctrica cuando reciben la señal de luz. Considera que el tipo de transmisor y receptor que se utilizará en el proyecto depende de la aplicación.
Arquitectura de distribución de fibra óptica. La arquitectura FTTX es un tipo de instalación que permite distribuir la señal de fibra óptica cerca del usuario. El término FTTX significa Fiber to the X, fibra hasta la X, donde la variable X indica qué tan próxima está la fibra del usuario final. Estructura. El nodo central es donde se emite la señal óptica. Aquí encontraremos los equipos de transmisión y el distribuidor general. La terminal de línea óptica es la red que transmite la señal desde el nodo central hasta los centros de distribución. Los centros de distribución son los puntos que dividen la señal óptica y la distribuyen a los usuarios. La unidad de red óptica es el equipo instalado en la ubicación del usuario. Sirve para detectar y convertir la señal óptica. Los beneficios de las arquitecturas FTTX son: aumento de la cobertura desde el nodo central hasta los usuarios, mayor ancho de banda para los usuarios, redes más baratas y efectivas que las convencionales. ¿Cómo diseñar una red de fibra óptica? Adquiere habilidades y herramientas necesarias para desarrollarte en el campo diseño de redes. Los puntos principales son: con ayuda del cliente, revisa el tipo de información que vas a transmitir, su velocidad y la distancia que abarcará la red, además qué equipos conformará el sistema de comunicaciones. La distancia que va a cubrir la red y el ancho de banda deseado influyen en la elección de equipos de transmisión e interfaces ópticas. Es el lugar donde se colocarán los cables y el equipo. Esto depende del tipo de instalación. Planta interna. Consigue los planos del edificio. Busca al encargado para que te dé los códigos de construcción del edificio. Marca en el mapa los lugares donde se localizará el cable. Planta externa. Necesitarás mapas de las zonas por las que cruzarán los cables. Marca los puntos donde colocarás el cable. Visita el sitio del trazado y recorre la ruta marcada para elegir el tipo de instalación. En este punto del diseño sabrás qué tipo de fibra necesitas y si requiere una protección especial, además de los conectores que vas a utilizar. En esta etapa se calcula la pérdida de los enlaces antes de que sean instalados para verificar que la red funcionará como fue propuesta. Contempla lo siguiente: pérdida ocasionada por la fibra óptica, pérdida por los conectores, pérdida por empalmes, especificaciones de la fibra óptica, margen de pérdida. Al documentar los proyectos, ahorras tiempo en la instalación y facilitas el mantenimiento. Registra e identifica todos los elementos de red. Ten copias de seguridad de la documentación y trátala de manera confidencial. Planificación de la instalación. Después de diseñar la red de fibra óptica, el siguiente paso es la instalación. Para que realices la instalación dentro del tiempo y costos establecidos, necesitas una planificación adecuada. Antes de instalar, debes tener listos los permisos necesarios para la instalación e inspección. El lugar en donde instalarás el cableado debe contar con los componentes necesarios para la instalación, además de electricidad. La zona de trabajo necesitará seguridad para evitar robos de materiales y equipos. Notifica el programa de trabajo a quienes participarán en el proyecto. Tienen que revisar las normas de seguridad y colocar una lista de estas en un lugar visible del área de trabajo. Mientras realizas la instalación, vigila que cada procedimiento se lleve a cabo de acuerdo con los estándares de calidad. Revisa el progreso del proyecto. Notifica a tu equipo sobre cualquier problema y resuélvelo. Cuando la instalación esté completa,
Realiza las pruebas del cableado y revisa si cumple con tu plan. Si las pérdidas ópticas están en el rango estimado. Actualiza y completa la documentación del proyecto. Especifica la instalación y los resultados de las pruebas. Una planeación adecuada te ayudará a realizar un mejor trabajo.